Estoy conectando. ¿Y Listo, cuánto ya. tiempo tenemos en total? 2 horas. 2 horas. Listo, creo que también se está grabando ya. Ya está. Bien. Pues si me pasa usted el control, doctor Partido, comienzo. Ya estamos en Buenas tardes. vivo. ¿Mande? Ya estamos en vivo en YouTube. Les paso aquí el link ya para poder empezar si quieren. Listo. Para difundirlo si quieren y entre sus redes también. Correcto. Bueno, ya que apenas vamos comenzando para responder a la pregunta de David. Tienes 15 minutos aproximadamente. Fabricio tendrá 15, Otón tendrá 15 y el autor entre 15 y 20 minutos para dar un espacio a una primera ronda de preguntas de 20 minutos y posteriormente una segunda ronda de 20 minutos y luego nos despedimos. Son tiempos aproximados como dependiendo de qué tan interesante se ponga, pero finalmente son los tiempos aproximados. Bien, pues muchísimas gracias. Sean bienvenidos a esta presentación de Captura del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos de Luis Daniel Vázquez Valencia, un proyecto financiado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung. Si lo pronuncié bien, ¿me dices, David? Muy bien. Correcto. Y antes de darle, bueno, nos acompaña en este evento el autor, Luis Daniel Vázquez, nos acompaña David Bartolt, que es el presidente de la Fundación Heinrich Böll en México y el Caribe, el doctor Otón Partido Lara, de la Universidad Iberoamericana León, y coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública, y el doctor Fabricio Loruso, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades e investigador de esta casa de estudios. Bien, antes de dar la palabra a David, me permito retomar algunas cuestiones que me llamaron mucho la atención justamente del prólogo que hace David, que me parece muy interesante lo que comenta sobre cómo en México, mientras en el resto de Latinoamérica se vivían procesos muy complejos de dictaduras y violaciones sistemáticas de derechos humanos, acá se optó por, digamos, formar una democracia representativa y modificar cuestiones internas, donde no necesariamente repercutían en un estado de bienestar o en la garantía de otras situaciones políticas y jurídicas. Y me parece muy interesante cómo lo plantea él. Y aquí me permito leer rápidamente, donde dice que después de esta primera fase de redemocratización, se hizo evidente que la institucionalización de la separación de poderes no garantiza ni el bienestar ni la democracia, y que incluso las dictaduras se pueden servir de ellas, como ha sucedido, y aún manteniendo una imagen formal y simular una actuación democrática y pervertir legalmente su finalidad. Esto me pareció contundente la forma en que lo expresas, y más adelante dices que no solamente se borra la distinción entre lo público y lo privado, sino entre lo legal y lo ilegal, que me parece que es el punto de partida de este texto. Bueno, para no robarle más tiempo, me permito presentar a David Danilo Bartelt, director de la Fundación Heinrich Böll para México y el Caribe. Es doctor, estudió Historia, Ciencias Sociales en Bochum, Hamburgo, en Recife, Brasil, y en Berlín. Y en el año 2001 se recibió como doctor. Desde el 89 ha trabajado como periodista y autor, abordando temas en torno a política internacional de América Latina y Brasil. De 2002 a 2010 fue vocero de la sección alemana de Amnistía Internacional de Berlín, y en 2010 entra a la Fundación Heinrich Böll y asume la dirección de la oficina de Brasil, donde estuvo hasta 2016, y de mayo del 17 hasta la fecha es el director de la oficina regional en México. Tiene varias publicaciones, entre ellas las más recientes, en alemán, son Conflictos por la Naturaleza, Explotación de Recursos Naturales en América Latina, y un artículo que se llama Después del Mundial, ahora viene la Olimpiada. Megaeventos deportivos en Brasil entre planeación urbana
especulación y el derecho a la ciudad. No quiero tampoco ahondar mucho, pero justamente por el asunto de la temática de los textos, sobre todo el de la naturaleza y la explotación de recursos naturales, es totalmente alineado con la misión y la visión que tiene la Fundación Heinrich Böll, que me imagino que David nos comentará un poco más adelante. Y cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar presente. Adelante. Pues muchísimas gracias, Nacho, y pues muchas gracias a la Universidad Iberoamericana León por la invitación y la oferta de colaborar en este evento. Buenas tardes a todos y a todas, aquí desde la Ciudad de México, desde la Colonia Roma. Y exactamente, o sea, Nacho, de hecho, me has ahorrado ya como más o menos 2 minutos y medio, porque justo eso lo que has citado lo voy a tocar, porque es el contexto de este proyecto dentro de lo cual nace pues este estudio. Y yo supongo que yo tengo el derecho de hablar primero, porque nosotros, la Fundación Heinrich Böll México, estamos en el fondo responsables por la existencia de ese libro, responsables en el sentido de haberlo engendrado, ¿no? Escrito, por supuesto, por nuestro querido Luis Daniel Vázquez, a quien vamos a escuchar en un ratito. Muy rápidamente, ¿quién es este bicho raro llamado Fundación Heinrich Böll? Bueno, Heinrich Böll fue un escritor alemán, premio Nobel de Literatura, y nuestra fundación lo acogió como santo patrono, por decirlo así, porque era un ejemplo, y esos ejemplos son raros en Alemania, de un académico público, en el sentido de un académico, un escritor, ¿no? Un escritor público, un escritor literario, pero que se involucró siempre a través de sus textos, pero también a través de sus actos, de su propia personalidad en causas políticas importantes en el posguerra de Alemania Occidental. Y la fundación hace parte del movimiento verde, político verde en Alemania, tiene un vínculo ideológico con el Partido Verde en Alemania, no con el Partido Verde mexicano, pero sí con el Partido Verde en Alemania, pero no es parte del partido, es totalmente separado y estamos siendo financiados 100% por el gobierno federal alemán. Nuestros ejes de trabajo prácticamente en todo el mundo, trabajamos en más de 60 países, son por un lado temas ambientales, ¿no? Cambio climático, extractivismo, aquí en América Latina lo que se llama la defensa del territorio, ¿no? Porque también la defensa de los derechos de las personas que viven en territorios de naturaleza disputados por intereses privados. Eso por un lado. Por otro lado, democracia y derechos humanos, es en ese eje que desarrollamos este proyecto. Y un tercer eje más bien transversal es el eje de género, ¿no? Igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos de minorías sexuales como LGBTIQ, por ejemplo. Entonces, y lo que debido a la historia del Partido Verde y la propia fundación, nuestros grupos metas principales son la sociedad civil organizada. Sin embargo, también buscamos en algunos momentos trabajar con otros actores claves, siempre con la academia, eso aquí es un ejemplo, con periodistas y también con actores estatales, y en un momento voy a decir por qué en este proyecto los actores estatales tienen una particular relevancia. Este estudio ese libro que vamos a presentar y discutir ahora nace dentro de un proyecto regional. Tenemos 5 oficinas en América Latina. Nacho ya mencionó que yo anteriormente estuve en Brasil, en Río de Janeiro, en la oficina brasileña. Luego tenemos una oficina regional para el Cono Sur en Santiago de Chile, una oficina en Bogotá y una también regional para Centroamérica en San Salvador. Y las 5 oficinas, junto con nuestro departamento en la central, en Berlín, nos juntamos para desarrollar un proyecto que llevó el nombre
de poderes fácticos. Es un concepto que aquí en México creo que está bastante conocido, y el contexto es justo este que ya resumió Nacho, que se parte de una preocupación profunda nuestra, ¿no? Y a partir de la observación que con la democratización y la redemocratización en América Latina, después de las dictaduras militares, de las guerras civiles, a partir, grosso modo, de los 1980, después de algún momento se observa que es posible tener una institucionalidad moderna, democrática, típica de las democracias liberales representativas, y al mismo tiempo la existencia de un patrimonialismo clientelista y corrupto que justo hace eso, ¿no? Que ya dijo Nacho, que descompone la distinción entre lo público y lo privado, entre lo lícito y lo ilícito, y en los peores casos también la distinción entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces lleva a que intereses privados se sobreponen sobre los intereses de la población utilizando instituciones públicas y involucrando personas con puestos públicos de gobiernos, ¿no? Entonces, dicho en otras palabras, y eso que todos ya sabemos, ¿no? En América Latina de hoy tenemos por un lado un sistema democrático instalado, y hay que decirlo, considerado democrático por otros países, por países europeos, por mecanismos multilaterales como la OCDE, de lo cual México es miembro, ¿no? Y ese sistema democrático instalado va de la mano con altos niveles de corrupción, de despojo, de pobreza, de desigualdad y de inseguridad y violencia en altísimo nivel, ¿no? Yo he aprendido con Luis Daniel y otros que en México el término de la simulación y de la democracia simulada ya es un término técnico. O sea, los cientistas políticos lo usan, ya no es una polémica, es un término técnico para describir lo que pasa en México, ¿no? Y yo llamaría esto, porque tampoco es exclusividad de México, ¿no? En muchos países aquí lo tenemos, y yo llamaría eso una democracia desmaterializada. Aquí en América Latina, claro, tenemos momentos históricos claramente diferenciados y procesos y coyunturas muy contrastantes, pero se puede decir que la región latinoamericana no logra consolidar las potencialidades claves de las democracias. Es decir, no logran separar efectivamente los poderes, los tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. No crean instituciones fuertes ni con autonomía digna de nombre. No logran garantizar el derecho a seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas, derecho a la vida, a una vida digna, a salud, a vivienda y a tantos otros derechos para grupos considerables. Me impresiona, eso digo como un poco entre paréntesis, me impresiona la incapacidad y falta de voluntad de gobiernos de cualquier color político, incluso de la izquierda, de crear un sistema de tributación progresiva justa, ¿no? Para combatir la desigualdad, y sabemos América Latina es el continente más desigual de todo el mundo, ¿no? Y por eso no logran bajar la enorme desigualdad social, ¿no? Que es un factor de peso para tantos problemas graves, incluso para los altísimos niveles de violencia. Entonces, y ahí tuvimos desde el final de la década de 90 esa experiencia durante unos 15 años de una ola de gobiernos considerados progresistas de la izquierda con una fuerte matiz social, ¿no? Para combatir pobreza y desigualdad. Y han logrado muchas cosas, pero en el fondo, no, antes de poder, digamos, terminar esa tarea, también fracasan ante ella, ¿no? Y la consecuencia es, y eso es algo incluso que no es solamente en América Latina, en Europa por otras causas, pero también
tenemos procesos comparables, que es que grandes partes de las poblaciones pierden la confianza en esta democracia, ¿no? Y eso no es, no son reacciones irracionales, es muy entendible, o sea, porque las personas, o sea, la mayoría de las poblaciones de México, más del 50%, abajo de la línea de pobreza y trabajando en informalidad, preguntan, ¿no? ¿Qué beneficios tengo yo, ciudadano pobre, de esta democracia? Y pues no encuentran respuestas muy favorables. Y ahí se vuelven a propuestas autoritarias que no faltan, ¿no? Hoy por hoy, autoritarias y o populistas, ¿no? Entonces, nuestra preocupación como fundación es, para utilizar esta expresión que dije anteriormente, es rematerializar la democracia, ¿no? Y ahí encontramos que las redes de macrocriminalidad son una amenaza fuerte a una democracia material, que entiendo una democracia que es capaz de proveer bienestar y seguridad para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, nuestro proyecto tiene 3 objetivos. El primero es ampliar y reactivar el debate sobre democracia en América Latina, en México. Yo entiendo este evento como parte de eso, ¿no? Luego, y eso fue, por eso tenemos el libro de Luis Daniel, analizar, denunciar y dar pistas para el desmantelamiento de los mecanismos de cooptación o captura del Estado, o como nosotros preferimos, para las redes de macrocriminalidad. Y finalmente, promover intercambios y cooperación entre sociedad civil y actores claves como periodistas, académicos, académicas, pero también actores del Estado, como ya dije. Entonces, quería abrir un pequeño paréntesis, pero quiero decir, yo quería más bien mencionar que, hablando de actores de Estado, nosotros, Luis Daniel y yo, y también Rodolfo Aguirre, que nos acompaña aquí, que coordina en la Fundación El Eje Democracia, y también Jorge de nuestro equipo, fuimos en la semana pasada juntos a Coahuila, al Saltillo. Nos quedamos 3 días allá para discutir este libro y sus resultados y sus posibles aplicaciones a la situación local con diferentes actores. Y fue muy interesante el primer taller, que fue con más de 30 integrantes de la Fiscalía Especializada para la Desaparición Forzada de Personas del estado de Coahuila y de la Comisión Estatal de Búsqueda, ¿no? Entonces, tuvimos eso es como para nosotros, este proyecto es el grupo meta principal. Pero también tuvimos un taller con 2 ONGs, una Fray Juan de Larios, ahí de Saltillo, y otra de San Cristóbal de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, que están buscando pistas para lidiar con lo que pasa en Chiapas, que es un enorme aumento de violencia por un lado y el cambio de patrón de violencia por otro lado, ¿no? Y para ver si este enfoque de las redes criminales de macrocriminalidad podrían ser útiles para ellos, ¿no? Entonces, eso es como la última finalidad de ese texto. Nosotros de la Fundación, a pesar que trabajamos mucho con académicos y iniciamos muchos estudios, investigaciones, no somos una institución académica, ¿no? Yo ya dije, nuestros valores son valores universales políticos. Y nuestro interés con ese libro y con todo el trabajo que hacemos es político. Queremos ayudar a individuos y organizaciones que trabajan con este fenómeno de manera política. Queremos ayudarles a efectuar cambios, ¿no? Eso es la última finalidad de ese texto. Quiero dejar claro que está escrito con todo rigor académico, pero antes de exhaustarse, por decirlo así, de exhaustarse en discutir toda la literatura existente al tema, que es inmensa,
busca de manera didáctica orientar y dar pistas, ¿no? Incluso sobre cómo desmantelar estas redes de macrocriminalidad, aunque eso realmente es la cuestión más difícil. Y Luis Daniel Vázquez ha implementado esa idea nuestra de manera excelente y ejemplar, ¿no? Y por eso quiero terminar mi intervención con un agradecimiento a nuestro autor, que con su equipo de investigación ya está incluso avanzando bastante, otra vez por invitación nuestra, en una otra investigación similar sobre redes criminales en el estado de Veracruz. Entonces, ya en algunos meses ya podemos hacer otro evento aquí, ya sobre otro estudio que creo que va a traer más resultados y ya con una aplicación de la metodología un poco también ya más refinada. Entonces, pues muchas gracias, Daniel. Y otra vez muchas gracias a la Universidad Iberoamericana León por invitarnos y darme la oportunidad de abrir este panel aquí, que ojalá nos ayude en materializar la democracia en México. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Sin duda muy interesante. Sobre todo es la escala de lo que se está manejando aquí, este concepto de macrocriminalidad, que justamente por la escala a veces no nos damos cuenta de que nos rodea, que realmente está en todos lados, y de repente uno lo ubica porque mediáticamente te presentan estados como Guerrero, como Michoacán, como algunos así, pero de pronto pierdes de vista. Cuando empezó Fabrizio con su trabajo de las fosas clandestinas en Guanajuato, yo se lo comentaba, le dije, ¿pero realmente eso ocurre acá en Guanajuato? Y bueno, ha sido como abrir la caja de Pandora, porque como que uno lo ubica en Tamaulipas, en otros lugares donde está más visible, ¿no? También está este fenómeno de que hay también hay intereses de agenda, de visibilizar ciertos lugares, no sabemos cuál es el criterio, pero de pronto te das cuenta que está presente en todos lados. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por apoyar esta iniciativa, y ahora cedo la palabra justamente a Fabrizio Lorusso Frisoli, que pocas veces utilizamos su segundo apellido. Él es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es académico del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad, está adscrito al SNI nivel 1, además coordina el cuerpo académico en desigualdad social, y su línea de investigación actualmente es la desaparición forzada de personas y los colectivos de búsqueda de personas en México, en este momento especialmente en Guanajuato. Y me permito agregar una cosa más de Fabrizio. Al igual que tú, David, él también es periodista y tiene muchos años en ese ejercicio. Adelante, Fabrizio. Muchísimas gracias, Nacho, compañeros, compañeras, por la invitación, ¿no? También a comentar este libro y poder establecer desde la Ibero León también formas de cooperación, de colaboración al respecto. Y bueno, sin más, tengo varias ideas medio sueltas y algunas más organizadas que quisiera presentar. Una tiene que ver con qué nos puede servir todo este análisis y la evidencia empírica, la metodología, el propio libro para Guanajuato, ¿no? Entonces, hice un ejercicio de análisis de contexto de Guanajuato con una diapositiva de todos los elementos efectivamente que propone Daniel, pero también los que acaba de mencionar David, ¿no? Para ubicarnos en lo que se puede empezar a ver o ya se vislumbra o se ve en Guanajuato desde ese punto de vista de ciertas redes y factores que todavía no sabemos cómo vincularlos bien, ¿no? Pero por eso es la investigación o el planteamiento del mismo libro. De hecho, pues se nos pregunta al final, de hecho, empezando por la parte final del libro, son las preguntas clave que hay que hacerse o que deberíamos de hacernos para entender si estamos en presencia de qué tipo de redes de poderes fácticos hasta llegar a redes macrocriminales, que son como que ¿no? un escalón más en eso, y si estas están disputando incluso la soberanía, ¿no? del Estado o de partes del Estado en un territorio,
o si simplemente, entre comillas, están solamente capturando algunas de sus partes y cómo, ¿no? Es una tarea compleja, por eso hay un análisis de redes que también podemos ver desde la complejidad, ¿no? Desde algo que rebasa a los simples actores y nudos, sino que genera más relaciones, ¿no? Entonces, pues hay preguntas al final del texto que son muy llamativas para la incidencia, pero también para el análisis. ¿Quiénes son los factores reales de poder, ¿no? Es la Fiscalía General del Estado, que sobrevive a 3, 4 gobernadores, o más bien hay presencia de fuerzas federales militarizadas acá o paramilitarizadas desde lo local, como el llamado Cártel Santa Rosa de Lima, etcétera, etcétera. ¿Cómo los organizamos? Ahorita vemos un poco la diapositiva, no es mi tarea resolver las preguntas acá, pero es un poco para que se viera cómo es que el libro pues nos hace hasta mentalmente atar cabos, ¿no? Y nos hace eh, plantearnos preguntas en ese sentido. ¿Para qué articulación tienen esos poderes fácticos, ¿no? Ya he mencionado algunos, pero hay más. Hay grupos empresariales o incluso partes de las iglesias que tienen ciertos intereses. ¿Cuáles son? ¿Y por qué buscan capturar al Estado? ¿Y qué estrategia tienen para hacerlo? ¿Cuáles son los recursos políticos que ostentan, las estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de una serie de preguntas y cuestiones que sugirió el mismo libro, voy a proyectar se nos preguntaba, de hecho, al inicio de esta conversación, ¿no? Un poco, bueno, ¿y en Guanajuato cómo van, no? Vamos comprendiendo la realidad, ¿no? Yo incluso soy foráneo del país y foráneo de Guanajuato, llevo 5 años y medio. Desde ese punto de vista, me gustaría, después de este primer contexto, con el tiempo que quede, incluso hacer una comparación con el tema de la mafia en mi propio país, que es en Italia, que tiene una larga tradición de estudio y de trabajo también jurídico sobre qué representa la misma mafia, ¿no? Entonces creo que es interesante conectarlo un poco o hasta contrastarlo por diferencia respecto del contexto, que claro, es otro. No soy partidario como de adoptar un término, un concepto en todos lados y que sea el mismo, pero se puede analizar algo que me parece llamativo, que nos acerca a las redes macrocriminales y que puede nutrirse, ¿no? Con el concepto de mafia. Entonces, bueno, pero empezamos por Guanajuato, en que en los últimos 2 años ha vivido el Estado, en los últimos 5 años ha vivido una oleada de violencia inédita, sin duda, de violencias con la S plural, y que en los últimos 2 años ha visto también una inédita respuesta social a ese contexto que ya estaba latente, ¿no? Como respuesta social, pero tuvo brotes y organizaciones y un verdadero movimiento, por lo menos en términos de colectivos de familias de personas desaparecidas, pero también del movimiento feminista o socioambiental o estudiantil, incluso en la Universidad de Guanajuato, en el TEC de Celaya, etcétera, que de verdad muestran, como lo define el periodista Arnoldo Cuellar, ¿no? Un dinamismo social, una efervescencia social bastante inédita en el Estado. Pero bueno, el contexto, usando las categorías o tratando de adaptar, ¿no? Lo que nos dio también el mismo libro, ¿no? Es complejo, como dijimos. Identificamos diferentes poderes fácticos que pueden tener interés en capturar al Estado, ya sea por motivos económicos, ideológicos, políticos, de diferente manera, ¿no? A partir del empresariado, de algunas partes o sectores de la iglesia, y del partido hegemónico. Aquí podemos referirnos a ese término porque no simplemente es un partido ganador de elecciones, el Partido Acción Nacional en Guanajuato, sino que establece una predominancia ideológica y un consenso todavía quizás que se va desmoronando poco a poco, pero que es todavía prevalente en términos de mentalidades y de conexiones con otros poderes fácticos, ya que acabo de mencionar en azul, ¿no? Pero a partir de ahí también instituciones poderosas en términos económicos, de recursos, pero también en términos de influencia que han tenido y de transexenios, como la Fiscalía Estatal, ¿no? Y entonces, bueno,
hay que detectar, ya se han detectado a nivel periodístico, ¿no? Patrones de encubrimiento, impunidad, etcétera, sobre todo a nivel municipal, en cierta medida a nivel estatal, etcétera, dentro de estas redes, que no puedo yo de por sí ahorita definir redes macrocriminales, pero que ya hay algunos vínculos y sospechas o incluso pruebas en diferentes niveles de gobierno de que hay vínculos estrechos con grupos del crimen organizado de diferentes regiones, especialmente el grupo local, guanajuatense, por así decirlo, pero también con grupos externos. Entonces ahí se puede elucidar y ya empezar a ver quizás hasta el nivel de la captura, quizás no de la soberanía, de la lucha por la soberanía, pero sí en ese sentido de la fuerza de esas redes. Se detecta en municipios en donde la Secretaría de Seguridad Pública está completamente coludida y tuvieron que disolverla, ¿no? Como pasó ahora en Juventino Rosas. En Italia, luego lo platicamos después, está la disolución del municipio por mafia. No fue tan diferente a veces lo que pasa, a veces solamente se habla aquí de mando único, ¿no? De una policía estatal que subentra a la policía local, pero bueno, puede haber figuras incluso más fuertes, que sería una especie de extinción de poderes, ¿no? Que existe mucho, se ha practicado bastante en Sicilia, en Calabria, en otras regiones del sur de Italia en algunos periodos, ¿no? Por el otro lado, hablando de violencias, sí hay una serie de violencias económicas, las desigualdades, hablaba también David del despojo, un modelo socioeconómico efectivamente bastante extremo que se mantiene y excluyente, ¿no? A causa de las que se llaman como expulsiones de población, precariedad laboral, salarios bajos, digamos, en la base para proveer de una mano de obra dócil también, porque hay poca organización social en ese campo, a la inversión multinacional, transnacional y a patrones de inversión de ese tipo, ¿no? Entonces, es un modelo que también el mismo país, México, ha adoptado y que todavía no ha radicalmente modificado hasta la fecha, ¿no? Es su inserción en la globalización, si lo queremos ver así, pero eso implica costos sociales y sufrimiento y agravios enormes y hasta cierto punto hasta una mano de obra criminal que se ha integrado a grupos que son, no los llamo cárteles, les llamo ya, son grupos prácticamente paramilitares o grupos del crimen organizado en cierto tipo de red con otros poderes, no hubieran podido operar por más de 15 años o 10 años como extractores de riqueza petrolera, ¿no? O sea, como guachicoleros sin ningún tipo de red, porque la misma Pemex que te vende el guachicol, es la gasolina barata, parte de una empresa estatal, tiene algo que ver en el proceso, o la impunidad garantizada a nivel local para no procesar o no llevar a cabo la investigación en esos términos, con ese tema, ha sido, podríamos detectarla, ¿no? Cómo ha crecido en el tiempo. Y ahora, no ahora, pero ya hace bastantes años, el tema de las violaciones graves a derechos humanos, que implica una inacción, una omisión de la acción del Estado, una privación de la debida diligencia, ¿no? Que entonces le da hasta una responsabilidad internacional, por un lado, la presencia de fosas clandestinas masivas como sitios de exterminio, ¿no? Diacrónicas, pues, que se prolongan en el tiempo, ¿no? Su uso cerca de los centros ciudadanos, de los casos urbanos. Este es algo que no se había visto efectivamente de esa magnitud y que tiene que ver ya con una cuestión de redes, o sea, sería casi imposible incluso concebir una impunidad tan prolongada de sitios de ese tipo. No se trata de una excavación aislada en el jardín de alguien, ¿no? Sino de campos como los de Salvatierra o Acámbar o Cortázar. Un patrón desde lo federal y en parte desde lo local de militarización de la vida pública, de la seguridad, que se traduce por ciertos aspectos en una paramilitarización de grupos criminales, ya no dedicados a las drogas, ya no dedicados al huachicol, nada más, sino a la extracción de recursos económicos, ¿no? Del territorio, la extorsión de los comercios, la privación de libertad, etcétera, y con una práctica ya generalizada y sistemática de la desaparición como estrategia de terror, como técnica. Existe la desaparición forzada directa, pero también indirecta por omisión, ¿no? Falsos retenes,
ciertos patrones de colusión, sobre todo por la policía municipal, pero bueno, en su mayoría cometida por grupos de ese tipo, ¿no? Que si se logra vincular a redes en que estas redes es parte también el Estado, entonces ya se vuelven desaparición forzada, ¿no? De una u otra manera. Entonces, aquí paso a partir del contexto que presenté, un poco, me paso del otro lado del charco, para hablar del tema de la mafia, ya no como concepto cultural, el cine, la mafia albanesa, la mafia italiana, la mafia colombiana, eso ya es una extensión cultural, sociológica del término, pero me remito a un artículo de la ley, digamos, del Código Penal, que muestra todos los elementos o bastantes de los elementos de lo que sería una red macrocriminal. No pretendo tampoco que esto sea aplicable o aquí, pero creo que la conexión mental, epistemológica, ¿no? Si queremos verlo así, puede ayudarnos también a ampliar un poco el concepto de las redes y a verlo hasta de manera como proxy, este concepto de mafia, a algo que puede ayudarnos aquí. Pero mejor me explico viendo, ahí está la infografía, ¿no? Leyendo de qué se trata, ¿no? Es más allá de una asociación para delinquir, delictuosa como está en México. Eso le permitió desde los 80 al Estado italiano, incluso con graves violaciones a derechos humanos, que no lo negamos, pero poder combatir eficazmente partes del fenómeno mafioso. Tampoco están derrotados, ¿no? Simplemente no son actores que puedan del todo capturar el Estado, al menos a nivel, digamos, estatal central, o que generen tanta violencia, como sucede aquí. Ya diría que es un logro, ¿no? En la situación en que nos encontramos. No es la situación ideal, pero no existe, yo creo, país sin crimen y sin crimen organizado de por sí, pero los efectos se pueden limitar. Yo creo que estas leyes de alguna forma han servido. Tampoco soy un experto antimafia, ¿no? Pero voy a leer de qué se trata más allá de una asociación delictuosa, la que es mafiosa. Es que una asociación es mafiosa cuando los que son parte de ella se valen de la fuerza de intimidación del vínculo asociativo, entonces de la red, y de la condición de sometimiento y omertá, que es ese no colaboracionismo con el Estado. Es la gente da un apoyo pasivo a la mafia o no colabora por diferentes factores, hasta culturales a veces, pero sobre todo de miedo o de control territorial de la mafia. Entonces, hay un lado activo, que es la mafia intimida simplemente con la fama y con lo que representa en un territorio, incluso sin ejercer violencia, pero ya por eso puede ser condenado un asociado, ¿no? Y el lado pasivo, pues sí, induce al sometimiento de una u otra forma, a tomar decisiones que no tomarías y en un silencio cómplice y no colaboración con el Estado, para cometer delitos, adquirir de manera directa o indirecta cualquier gestión o control de actividades económicas, licitaciones, autorizaciones, servicios públicos, para realizar beneficios o ventajas indebidas o injustas para sí u otros, ¿no? Para también obstaculizar el ejercicio libre del voto o procurar votos para sí mismo o partidos, etcétera, etcétera, en caso de elecciones, ¿no? O sea, vemos cómo está la estructura de relación política, transversal a todo esto, pero también en el condicionamiento electoral, lo hemos visto aquí, incluso con ataques directos a candidatos. La gestión de actividades económicas en sentido amplio, es decir, la asociación puede incluso operar legalmente en la economía, pero usar el vínculo y la intimidación del vínculo mafioso para obtener beneficios indebidos, ¿no? Entonces, bastante más amplio de lo que podamos querer el poder para desarticular o al menos detectar las redes, ¿no? Y claro, también, evidentemente, para la comisión de delitos, pero no se limita a un delito directo, ¿no? Eso, gracias a un movimiento antimafia bastante poderoso a finales de los 80s y 90s, ahora hablamos un poco de él para acabar, creo que puede estar, si se puede, en los 20 minutos, y para remitirnos otra vez al libro de Daniel y de la Fundación. La ley de confiscación obligatoria de bienes y uso social de los bienes secuestrados a la mafia fue un hito
también en la lucha antimafia, importante desde la sociedad civil, el hecho de que esta legislación aplique a cualquier organización también extranjera, entonces a las nacionales como la Andrangheta, la Camorra, pero a cualquier asociación que actúe de esa forma, ¿no? En redes y con esas estructuras que son las de la red macrocriminal fundamentalmente, pero también con la intimidación pura, ¿no? Y hay herramientas, se platica, ¿no? En el libro se habla de la justicia transicional, que también le quiero preguntar a Daniel qué opina de los procesos de justicia transicional que tuvimos en México los últimos 20 años, ¿no? Más o menos desde la FEMOS hasta los intentos de ahorita. Sería un tema interesante como manera de descapturar el Estado para no salirnos a lo mejor de todo el tema muy amplio de la justicia transicional. En Italia, más bien, hubo instrumentos de justicia todavía que podemos decir ordinarias, como los pool antimafia, en que fiscales, jueces, sectores sociales, el sector político, construyen redes antimafias. Es decir, otro planteamiento también para Daniel o para quien quiera opinar, como lo pongo ahí, cómo podemos descapturar el Estado y combatir redes tan poderosas, incluso hegemónicas, y ahorita te explico por qué digo así. Pues yo digo, podría ser un planteamiento con redes también, pero redes antimafia o redes anti-macrocrimen, que impliquen todos los sectores, que por el otro lado, la parte contrapuesta participan en las redes. O sea, antimafia puede ser la empresa, debe ser la política, como también plantea el Estado, como plantea Daniel, debe ser también la sociedad civil y todos en alianza con perdón, con todos los elementos de la red también, ¿no? La parte económica, la parte política, la parte social. Y entonces, la parte criminal evidentemente no, pero bueno, también puede haber en el sentido de que los arrepentidos y el tema de los colaboradores de justicia ha sido otro pilar de esta lucha antimafia desde el Estado en Italia, ¿no? Pero bueno, para ya ir acabando, me falta muy poco. Libera, ¿no? Es un ejemplo, es una asociación que es Asociación Nombres y Números contra las Mafias. Tiene no voy a leer, digamos, todo el contenido, etcétera, pero es una red de redes, de asociaciones contra las mafias, algo que veo que todavía en el movimiento social de las víctimas, o más bien de los testigos y sobrevivientes de la violencia, ¿no? En Guanajuato, incluso en México, cuando hubo y cuando está todavía, ¿no? El movimiento por la paz, con justicia y dignidad, no se ha alcanzado esa fortaleza de red de redes en movimiento, sociedades en movimiento, diría, ¿no? Raúl Siveci, con esa finalidad, ¿no? Incluyendo desde las iglesias y todos los actores que vimos en la primera diapositiva, también. Entonces, bueno, las preguntas o lo que pongo en la mesa para Daniel era un poco ese tema del último, es del entorno social. Si en las redes de macrocrimen, como en las redes que las combaten, podríamos pensar, incluir a la sociedad, por un lado, en su papel de apoyo, o que sí existe, local, cuando menos, o de sometimiento, pero que ya se acepta al crimen organizado, o sea, como partes de la red de macrocriminalidad, ¿no? Sin culpabilizar ni criminalizar claramente a los pobladores, pero sí existe ese factor y es visible en México como parte de esas redes de consenso, hasta simbólicas, quizás sea un factor menor, pero puede interesar. Y por el otro lado, en cambio, cómo construir redes antimafia o redes anticrimen, pero más bien antirredes por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría más o menos así. Creo que más o menos fue todo. Otra vez agradecer, yo creo que va a ser una herramienta voy a quitar esto, de incidencia y de análisis muy, muy buena para poderla integrar, incluso complementar, ¿no? Con estos enfoques. Y del lado de las redes, que no lo mencioné, pero lo dejamos para otra sesión, ampliar incluso desde lo cuantitativo y los vínculos detectados, se puede hacer análisis de redes hermenéutico, cualitativo, histórico, también desde lo quali, ¿no? Es un poquito
con mi caballo de batalla ahí. Pero pues muchas gracias, dejo la palabra. Grazie, Fabrizio. Muy bien, entonces, después de la intervención de Fabrizio, ahora le cedemos la palabra al doctor Otón Partido Lara, quien tiene su doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM y fue, por cierto, lo obtuvo con mención honorífica. Además, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UDLA de Puebla y estudió su maestría en Sociología Política en el Instituto Mora. En la administración pública, él ha laborado en distintas dependencias del gobierno capitalino y fue subdirector de Participación Ciudadana en el Centro Nacional de Prevención del Delito, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se ha desempeñado como docente en la Ibero de Puebla y también como conferencista en encuentros internacionales en varios países sudamericanos como Bolivia, Colombia y Ecuador. Realizó una estancia de investigación en la Dirección de Prevención del Delito del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, el CEST, de la Universidad de Chile. Y actualmente es académico de tiempo de nuestra universidad y coordina la maestría en Política y Gestión Pública. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi estimado Otón. Adelante, Otón. Muchas gracias. Antes que nada, pues es un gusto recibir a la Fundación y a Luis Daniel. No puedo evitar la tentación de hacer un buen comercial sobre la página de Henry Ball, porque estas dos áreas de medio ambiente y de violencia y de seguridad y democracia han producido cosas muy interesantes. Entonces acá tengo también a muchas y muchos estudiantes de seguridad internacional, la materia que doy. Entonces revisen esta página y vean el buen material que se ha hecho, porque hay temas de la minería, del medio ambiente, incluso invitamos a colaboradores de la Fundación a algunas sesiones. Bueno, el libro creo que tiene ciertas fortalezas y quizá la principal es que establece una metodología, un esquema de análisis para estudiar a las redes criminales, ¿no? Y creo que acierta en el sentido de ir defragmentando el problema de la seguridad en México, que es una tendencia que cada vez se ve más en la academia en México, que es estudiar estado por estado, ¿no? Si bien es difícil meter como en un calzador un mismo esquema, creo que este libro sí tiene un desarrollo teórico importante, que permite hacer una reconstrucción conceptual de ciertos temas de violencia y de seguridad, lo cual es un reto bastante complejo porque digamos que teóricamente los asuntos de violencia han estado difusos en distintas tradiciones, corrientes de pensamiento, tiempos, épocas, tipos de violencia. Entonces, vaya que a quienes nos tocó hacer tesis, hablar un poco del enfoque sobre la violencia siempre es un reto delicado que quiebra unas cuantas cabezas, ¿no? Entonces, esto es importante y desde luego también, aunado al tema del análisis subnacional, es el tema de análisis de redes, ¿no? Que me parece muy importante para ir viendo pues cómo se compone el orden social al interior, ¿no? Porque evidentemente todo va orientado hacia el asunto de la captura del Estado. Hay incluso capturas legales. Hay muchas ciudades en México en donde, por ejemplo, los sectores inmobiliarios definen la política pública. Llega a tal grado que incluso algunas organizaciones de la sociedad civil que no necesariamente tienen el bien público como objetivo, capturan la política de seguridad. Entonces, creo que un asunto que hay que ver con mucho cuidado es que quienes participamos en este debate debemos tener una genuina intención por construir bienes colectivos, ¿no? Y apoyar procesos que pueden derivar en esta construcción de bienes colectivos, ¿no? Me parece que también es muy importante retomar y aprender de ciertas cosas de la política antimafia italiana, porque son temas que llevan décadas analizando y curiosamente pues ha habido como una especie de dispersión global de este tipo de prácticas, ¿no? Me refiero en concreto a tres. Una, pues la evidente suplantación del Estado,
que implica la operación de estas redes, ¿no? O sea, se capturan pedacitos de la política pública para atender a intereses privados. Entonces, esto me parece que es grave. Otro tema del cual podemos aprender mucho de experiencias como la italiana, pero por ejemplo la de Medellín también, es una resistencia social a la mafia, ¿no? Evidentemente los ciudadanos no tenemos instrumentos para resistir estos poderes instituidos por décadas, pero probablemente si nos organizamos entre todas y todos, a través de la academia, del periodismo, de la acción social de base, de la acción comunitaria, pues probablemente podemos obtener mejores resultados, ¿no? Y una resistencia social también está en negarnos a participar en estas actividades que lindan entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces, yo veo con mucha satisfacción que la Fundación y Luis Daniel pues hagan este trabajo que ya están haciendo en distintos estados. Hay también un trabajo de análisis de redes muy bueno que recomiendo, que se presentó hace poco, que es el de Carlos Flores, de Nuevo León, que lo hizo Carlos Flores Tenciesas, y creo que es un académico muy metódico, muy serio y muy comprometido con este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, yo aquí diría los puntos que me parecen interesantes, importantes de esta obra, pero creo que sí tengo en particular dos dudas sobre algunos elementos. El primero de ellos creo que es el concepto de Estado fallido. Me parece que el concepto de Estado fallido es equivalente a colonialismo académico, porque su origen se remonta en buena medida a las instancias de defensa y de seguridad y de diplomacia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no necesariamente es un concepto que se ha trabajado, creo yo, con mucha profundidad en la academia, porque evidentemente también puede ser una patente de corso para el intervencionismo de los Estados Unidos en distintos países, ¿no? Que además tiene un grave problema esta noción de Estado fallido. O sea, se supone que es un Estado que ya fracasó, que no tiene ninguna capacidad de solución, entonces es un espacio intervenible, ¿no? Hay mucha literatura sobre esto y se dice que esto es una especie de vaciamiento cultural de las sociedades, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una resistencia radical a este tema de Estado fallido. Y probablemente yo recomendaría, no despojarlo obviamente de todo lo que quiere describir, pero sí utilizar otro término más fino. Hay, por ejemplo, un jurista, por cierto, alemán, que se llama Peter Waldmann, que tiene un libro muy bueno que se llama El Estado Anómico. Entonces, me parece que es mucho más precisa la calificación de Estado anómico en vez de Estado fallido, porque Estado anómico quiere decir un estado en donde las reglas no funcionan o donde no funcionan bien o donde no se aplican, que puede ser una noción más cercana a nuestra realidad social, ¿no? Y además, bueno, el concepto de anomia sociológicamente ha sido muy analizado y pues siempre va de la mano cuando uno estudia redes de macrocriminalidad. Ahora, el segundo tema que también me saltó mucho es una parte en donde se dice que los particulares no violentan derechos humanos. Aquí hay que retomar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 25 establece el tema de la responsabilidad individual, independientemente de que sean agentes del Estado o particulares. Por supuesto que las estructuras criminales violentan derechos humanos y además deben ser responsables ante ello y el Estado lo debe sancionar. Evidentemente no a través de una guerra, porque ya vimos que eso fue un fracaso rotundo, pero sí a través de los instrumentos legales de un Estado democrático, ¿no? Por cierto, relacionado con Coahuila, recordemos que hay una petición ante la Corte Penal Internacional de distintas organizaciones internacionales por investigar las violaciones graves a derechos humanos que cometieron los Zetas en este periodo tan terrible y oscuro de Coahuila.
Desde luego, creo que es muy interesante y también sería un poco una pregunta hacia Luis Daniel, ¿cómo ha evolucionado el tema de la violencia en Coahuila? Porque de repente fue un asunto escandaloso y de repente ya nadie escuchó hablar de Coahuila, pero pues ahí está el hermano al frente del gobierno, ¿no? Y quizá para cerrar mi intervención, habría que recordar una anécdota. Se trataron de establecer puentes, vinculaciones con órganos de participación ciudadana en la República, y resulta que quien presidía el Comité de Participación Ciudadana de Coahuila, por la ley de seguridad, era el fiscal, el procurador, que es un personaje que está prófugo, hasta donde yo recuerdo, probablemente lo detuvieron, pero entonces esto habla también cómo hay muchos intereses que presionan para que se produzca esta simulación y para que las políticas de seguridad no caminen. Hay incluso, por ahí recuerdo una persona que escribe encendidas columnas en contra de la política de seguridad actual, pero pues tenía un familiar ahí con García Luna, casi parecía una agencia de cobro de los municipios y estado en proyectos de seguridad. Entonces, creo que eso también se debe tener mucho cuidado, que la sociedad civil realmente tenga la intención de construir bienes públicos y que entre todos pongamos la honestidad como un objetivo, ¿no? Porque la verdad es que venimos también, y con esto cierro, de un torbellino de corrupción, que fue el sexenio de Peña Nieto. Entonces, creo que siempre hay que tomar en cuenta y hacernos esta pregunta, ¿de dónde venimos para hacer algo diferente? Porque bueno, también hay que reconocerlo, o sea, la Guardia Nacional tiene una capacidad de resolución bastante limitada, o sea, si no se restablece la paz desde el territorio, desde los estados que estamos afrontando estos problemas, va a ser muy difícil que venga de otro lugar, ¿no? Entonces creo que las ciudadanas y los ciudadanos sí tenemos una tarea muy delimitada de reconstruir la seguridad y la convivencia desde abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Otón. Y bien, ahora toca el turno al autor de este libro, Daniel Vázquez Valencia, quien es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por Flaxo México, además de que tiene estudios en Derecho, Ciencia Política y Sociología Política. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y mantiene colaboración con Flaxo México. También él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y sus temas de investigación incluyen la teoría jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, los estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado, y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos. Entre sus últimas publicaciones se cuentan, por supuesto, este libro, Impunidad y Derechos Humanos, por dónde comenzar la estrategia antiimpunidad, también de este año, El Estado y los Derechos Humanos, México, Ecuador y Uruguay, publicado por Flaxo México el año pasado, en 2020, Corrupción y Derechos Económicos y Sociales en América Latina, estudios del caso de Ecuador, México y República Dominicana, de 2020, Captura del Estado, bueno, que es el que estamos presentando en este momento, la transparencia y el derecho de acceso a la información como mecanismo para la protección de los derechos de los pueblos originarios por el INAI en el 19, Corrupción y Derechos Humanos, publicado por Peter Lang en el 18, y otros textos más. También ha coordinado varios libros para Flaxo, para la UNAM, para la Universidad de los Andes, y pues tiene un currículum muy extenso, pero en aras de mantener esto en lo más relevante, que es la presentación del libro, le cedo la palabra a Daniel Vázquez. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Nacho, y muchas gracias también a la Ibero León por la invitación, y también a Fabricio y a Otón por su tiempo tan amable, y también por la lectura del libro. La primera buena noticia es que, como se podrán dar cuenta, pues Fabricio y Otón no murieron de aburrimiento. Entonces, sí, es un buen punto de partida.
Lo que intentamos en el libro es que sea una herramienta. Lo que nosotros queremos en el libro, obviamente, es hacer investigación con toda la metodología correspondiente, pero también hacer un texto que más o menos fluya y sobre todo que sirva como herramienta para lo que a nosotros nos interesa, que es el análisis de los distintos poderes fácticos que logran capturar al Estado y luego pensar cómo vamos a descapturar justamente a ese Estado. Entonces, un poco va por ahí. Como ya adelantaba David, nosotros arrancamos el proceso de investigación a partir de, un trabajo que en realidad es regional. En la Fundación Heinrich Böll estaban haciendo distintos análisis o investigaciones locales sobre distintos poderes que estaban capturados, poderes fácticos que estaban capturando al Estado. Entonces, primero hicimos el marco teórico y a partir de eso el plan era hacer investigaciones acotadas para Centroamérica, obviamente para México, también para Brasil, en fin, como para varios países. Y entonces cuando me propone David pensar en qué poder fáctico podríamos analizar en el caso de México, la verdad que no lo tuvimos que dar muchas vueltas, porque ya teníamos un grave problema de violencia y además de, obviamente, los cárteles, que como bien decía Otón y también Fabricio, están en México por décadas. En realidad no es un problema reciente para nada, sino que tenemos muchas décadas con ellos. Y al mismo tiempo, pues estábamos muy entusiasmados en hacer ese proceso de investigación, pero no tanto como para poner en riesgo la vida. Entonces estábamos pensando en alguna entidad federativa que tuviera el suficiente proceso de documentación que nos permitiera que el campo de alguna manera fuera más limitado, que pudiéramos acceder a la investigación a través de fuentes indirectas. Y por eso es que llegamos a Coahuila, porque Coahuila ya tenía un fuerte proceso de documentación. Entonces, déjenme, les voy a compartir una pantalla para que vean algunas cosas interesantes. Lo primero relevante del caso es, tal vez tengo que comenzar explicando qué es una red de macrocriminalidad. Entonces, una red de macrocriminalidad se conforma por 4 características. La primera característica es que toda red está conformada por 3 estructuras, que es la estructura directamente criminal. Para nosotros es muy claro, son directamente los cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, en fin, ¿no? Entonces tenemos una estructura criminal. Tenemos también una estructura empresarial que normalmente se dedica al lavado de dinero, pero para el caso de México tiene un fuerte proceso de diversificación dependiendo de la sofisticación del cártel. Y finalmente tenemos una estructura política. Es muy importante recalcar que, tenemos justamente esa estructura política que va a variar dependiendo del tipo de cártel que nosotros estemos analizando. Es decir, en cárteles tan grandes y tan potentes como el cártel de Sinaloa, que tiene posiciones en 82 países, como ahora ya lo sabemos, vamos a tener relacionados con ese cártel secretarios, subsecretarios, militares, muchas veces presidentes. Y habrá cárteles más pequeños que de todas maneras mantienen una estructura política, pero este es tal vez de un nivel inferior. En la medida que tenemos una estructura política, lo que también hay ahí es una demanda explícita de impunidad. Esto es muy importante, porque ya pasamos de una impunidad por omisión, ya no se trata de falta de capacidades o alguna cosa semejante, sino que más bien en la medida que tenemos ahí esa estructura política, parte del trabajo de esa estructura política es desviar las investigaciones, que no se realicen las investigaciones de los múltiples delitos que cometen los integrantes de esa red de macrocriminalidad. Y el otro punto relevante es que cuando nosotros empezamos a jalar la madeja para ver desde cuándo podemos analizar las redes de macrocriminalidad, en el caso de México en particular, la relación entre la política y el crimen no es para nada nuevo. Lo más alejado que encontramos fue hasta 1850, escucharon bien, mediados del siglo XIX, cuando incluso hablar de Estado mexicano era demasiado decir. Entonces aquí el colega Otón tiene razón cuando dice que la idea de Estado fallido es poco útil, porque por razones distintas también nosotros la desechamos, porque la idea de Estado fallido supone que el Estado en algún momento funcionaba y luego falló. Eso no pasó en el caso de México. Nosotros nos parecemos más a la conformación del Estado tal como la piensa Charles Tilly de Coerción y Capital, y nosotros desde que nace el Estado nace con una pata establecida en el crimen. Incluso ahí le dábamos vueltas para pensar cómo podíamos en consecuencia llamar este fenómeno que nos empezamos a encontrar. Si más bien lo tendríamos que llamar estado parasitario, estado metastásico, estado criminal, territorio criminal. Y finalmente nos quedamos con la idea de redes de macrocriminalidad y gobernanza criminal. Entonces, arranca lo podemos encontrar desde 1850, desde mediados del siglo XIX.
Pero el punto importante más bien, yo creo, para pensar el siglo XX es, bueno, primero un fuerte proceso de concentración de la relación entre el poder político y el crimen, obviamente con el presidencialismo, porque pues en esa época, 1940, 1980, se centralizó todo en la figura del presidente, incluyendo, por supuesto, la relación entre el poder político y el crimen. Y luego un fuerte proceso de fragmentación, y ese fuerte proceso de fragmentación se da después de, bueno, en la década de los 90 se empieza a mirar con claridad, pero es evidente después del 2000 con la alternancia. En la medida que nosotros tenemos una alternancia democrática, se fragmenta el poder político y con él se fragmenta la relación entre el poder político y el crimen. Y esto es relevante porque en consecuencia muchas figuras locales empiezan a cobrar mucha relevancia en la relación entre el poder político y el crimen. Los gobernadores de entrada, pero también los fiscales y también los jefes de policía. Bueno, hay un conjunto muy importante de intermediarios que pasa desde la red de notarios, algunos diputados, ¿no? Bueno, tenemos un conjunto ahí de intermediarios que también empiezan a cobrar mucha importancia. Los policías, por supuesto, ¿no? Los cuerpos policiales, en fin. Entonces, quise comentar esto porque aquí lo que nosotros encontramos, voy regresando a la diapositiva, es una cosa es la red de macrocriminalidad a nivel de Estado, es decir, de entidad federativa con estas figuras, los gobernadores, los fiscales, en donde lo que nosotros pensábamos, recuerden que estábamos analizando una captura del Estado, era que pues, los criminales iban a capturar al Estado. Y lo que en realidad nos encontramos es que la estructura política en ese nivel, en el nivel de entidad federativa, resultó ser mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Muchos de esos nodos, de esas entidades federativas, forman parte de la administración de la red y son algunos de los nodos más conectados. Ahorita voy a presentar un par de diapositivas para mirarlo. Pero entonces aquí lo que vemos es, bueno, y nos jodió un poco la teoría, es que pues parecía que la clase política se estaba capturando a sí misma, ¿no? Estaba capturando al Estado, se estaba capturando a sí misma. Por eso incluso esta idea de red de macrocriminalidad o de Estado criminal o de territorio criminal empieza a tomar mucho más sentido, mucha más forma. Y sobre todo yo creo que el concepto más relevante aquí sería el de gobernanza criminal. Lo que nosotros tenemos en esos espacios es directamente gobernanza criminal. Y el otro punto importante también es que encontramos, sobre todo para Coahuila en la zona de la laguna, pero seguramente en algunas otras redes pasa igual, algunos municipios y algunos espacios o organizaciones estatales que intentan resistir. Y en ese proceso que intenta resistir lo vemos sobre todo ahí, justamente en el nivel municipal, en donde en ese intento de resistir, ahí sí hay un sometimiento por la fuerza de manera profundamente violenta. Incluso muchas veces no solamente amenazan, sino como sabemos, asesinan a esos presidentes municipales o candidatos a presidentes municipales. Ahí lo que nosotros vemos es un fenómeno distinto. Ahí lo que nosotros encontramos es directamente una disputa por la soberanía. Y luego cuando empezamos a darle vueltas de por qué encontramos ese nivel de violencia, bueno, una cosa muy importante que no habíamos visto, dos cosas importantes que nosotros no habíamos visto es la relevancia que tiene el sistema carretero en los patrones de violencia. Eso lo encontramos en Coahuila, pero lo encontramos también en el trabajo que estamos haciendo en este momento en Veracruz. El sistema carretero va a explicar va a explicar mucho de estos patrones de violencia y aquí nosotros lo vemos con claridad. Tenemos una carretera que va de Torreón hacia El Paso, que más o menos te haces entre 10 y 12 horas, y esa misma carretera que va de Torreón, que llega directamente a Laredo, pasando, por cierto, por Saltillo y por Monterrey, que se hace más o menos unas 8 horas. Y bueno, quien controla esas dos carreteras, que son dos carreteras que forman este triángulo, pues controla casi la mitad de la frontera norte. Obviamente se podrán imaginar que el gran problema que nosotros tenemos en este espacio pues es el control de la frontera para el tráfico, no solamente de narcóticos, sino incluso de personas y de muchas otras mercancías, ¿no? El tráfico ilegal de muchas otras mercancías. Entonces, bueno, en la medida que nos sucedía esto, también lo que empezamos a mirar es un fuerte proceso de disputa. Aquí lo que tenemos son mapas de cómo se encuentran los cárteles en su mayor momento de expansión. El cártel de Sinaloa, donde en su mayor momento de expansión tenía casi todo el país. El cártel de Juárez, que también tuvo una expansión muy importante. El cártel del Golfo. De hecho, estos tres, el cártel de Juárez, cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, es parte del proceso que nosotros estábamos analizando. Más adelante lo que vamos a mirar también es esto. Nosotros vemos el proceso directamente de los Zetas, que empieza como brazo armado del cártel del Golfo, luego se desprende de ese cártel y se autonomiza. Y entonces, bueno, pues se queda básicamente con el control, no solamente de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, bueno, lo que estamos mirando justamente en este mapa.
Y ahí lo que teníamos es primero una fuerte confrontación entre los Zetas y el cártel de Sinaloa, y en algunas de las preguntas que me hacían ahí de cómo está en este momento la violencia, en este momento la violencia en cuanto a los cárteles está desde abajo, desde la zona de la laguna, por el cártel Jalisco Nueva Generación. Por aquí algún momento estaba intentando entrar primero el cártel de Sinaloa, ahora está intentando entrar el cártel Jalisco Nueva Generación, y desde aquí arriba, por la zona norte, donde está intentando entrar también el cártel del Golfo. Entonces, en este momento, los principales patrones de violencia y la lógica de violencia la tenemos aquí y aquí arriba, más o menos esa es la dinámica. Pero bueno, me fui un poco y olvidé, voy a regresar un poco al inicio, que les contaba que son 4 las características de las redes de macrocriminalidad. La primera es que tiene 3 estructuras: criminal, empresarial y política. Es importante solo para que tengan en cuenta las otras 3. La segunda característica es que se comete una multiplicidad de delitos, y en nuestro caso, pues homicidios, desapariciones, privación ilegal de la libertad, sistemas de extorsión, múltiples delitos de corrupción, etcétera, etcétera. La tercera característica, en consecuencia, es que también tenemos una multiplicidad de víctimas, y la cuarta y última característica, y esta es muy importante para lo que comentaba, me parece que Fabricio, cuando decía, no estamos seguros si en Guanajuato ya podemos hablar de una red de macrocriminalidad. Yo creo que esta cuarta característica te lo va a decir con mucha claridad: el control territorial. Cuando la red de macrocriminalidad de alguna manera gobierna en ese territorio, ahí ya tenemos claramente una red de macrocriminalidad. Ahí lo que tenemos es gobernanza criminal. ¿Qué elementos podemos identificar para ver si efectivamente una red de macrocriminalidad está gobernando en ese territorio? Por ejemplo, el control del alumbrado, el control del patrullaje, ¿no? El sistema de extorsión, que en realidad es un sistema paralelo, digamos, de cobro de impuestos. Y en algunas ocasiones los lugartenientes empiezan a tener otras medidas o áreas de legitimidad. Empiezan a controlar cosas como, bueno, por supuesto, primero la delincuencia más común, pero además incluso empiezan a generar procesos hasta de justicia cívica, como sucedía, por ejemplo, con la familia Michoacán en el caso de, bueno, justamente de Michoacán. Entonces, cuando empiezan a tener este proceso de control territorial, empiezan a ejercer una gobernanza criminal, ahí ya estamos frente a una red de macrocriminalidad. Es muy importante decir que no todo el crimen organizado es una red de macrocriminalidad. ¿Cuándo estamos en presencia de la red de macrocriminalidad? Bueno, cuando estamos, por ejemplo, en este tipo de cárteles, como hacían los Zetas en el caso de Coahuila, pero también en el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Pensando en Centroamérica, el ejemplo más claro de gobernanza criminal son las maras, ¿no? Las maras y la forma en que ejercen control territorial en varios de los países centroamericanos. En Colombia usamos el análisis de redes de macrocriminalidad para mirar a los paramilitares, y en Brasil usamos la lógica de redes de macrocriminalidad y gobernanza criminal para mirar lo que hacen directamente las milicias. Entonces, cuando estamos frente a eso, estamos frente a redes de macrocriminalidad. Entonces, vamos a mirar rápidamente cómo es una de esas redes de macrocriminalidad. Esta es la de Coahuila. Entonces, este es el gran problema que nosotros tenemos. Primero, tenemos, por supuesto, a la red criminal, que en este caso, para la que nosotros analizamos, por cierto, la investigación es del 2004 al 2017, es la red de los Zetas. Luego, en rojo aparecen los políticos, y luego en azul aparecen directamente las empresas. Nuestra principal sorpresa, si quieren en las preguntas podemos dedicarle un tiempo a la metodología, pero nuestra principal sorpresa es, yo esperaba que los nodos criminales fueran los principales nodos de la red, y no fue así. Los principales nodos de la red, es decir, los nodos que estructuran, por donde pasan más vínculos, ¿no? Por donde pasa mayor información, son políticos, es el G1 y la PRODEM. Entonces ahí les decía, se nos cayó un poco la teoría, porque más que una captura empezamos a ver un fenómeno distinto. De hecho, en el libro diferenciamos lo que es la captura del Estado con respecto a la red de macrocriminalidad, porque cuando estamos frente a una red, estamos frente a un fenómeno diferente. Pero para mirar la relevancia de los nodos políticos, me parece van a quedar mucho más claro con este cuadro. Cuando vemos este cuadro, lo que nosotros esperábamos es que, bueno, que el par de nodos más importantes fueran criminales y empresarios, que este par de nodos fueran los más importantes. Y en realidad nos sucedió que no, que los nodos más importantes eran los empresarios y los políticos. Las estructuras más importantes eran empresarias y políticas. Fíjense.
Si sacamos a los criminales, la mayor cantidad de nodos sigue siendo de empresarios y políticos, que son 81. Pero más importante aún, si sacamos a los criminales, el componente más grande sigue siendo el de empresarios y políticos, que es el 28% de los nodos siguen quedando conectados. Pero el punto que a mí me llamó más la atención fue que si vamos aquí a los criminales y empresarios, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos a los políticos? Bueno, si sacamos a los políticos, el 72% de los nodos criminales y empresarios queda desconectado. Lo voy a decir de nuevo. Estamos en los criminales y empresarios, sacamos a los políticos, capturamos a los políticos de alguna manera o hacemos algo con los políticos. Y si hacemos eso, el 72% de los nodos entre empresarios y criminales queda desconectado. Es decir, los nodos políticos son los procesos, generan los procesos de intermediación, son los intermediarios entre los nodos criminales y empresarios. Y eso se nota, de hecho, incluso en la propia red, en donde si vemos la red, pues justamente tenemos por un lado a los zetas, tenemos en el medio a los políticos en general, y luego por arriba tenemos en azul a los empresarios. Los nodos políticos resultan ser algunos de los actores más importantes o algunos de los elementos más importantes de la red, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los principales hallazgos. Por cierto, que en lo que llevamos de la investigación que ya adelantaba David de Veracruz, tenemos elementos muy parecidos. Lo mismo que nosotros encontramos ahora en la red de Coahuila, los patrones se repiten en la red de Veracruz. Por cierto, que hay que comentarlo también. Yo no quiero decir con esto que todas las redes de macrocriminalidad actúen así. Lo que quiero decir es simplemente que la de Coahuila actúa así porque pues, es la que mapeamos y la que tenemos identificada. Y estamos encontrando también que la de Veracruz actúa de manera semejante. Entonces, y para ir cerrando, para dejarle un poco más de espacio a las preguntas y respuestas, solamente voy a soltar 3 ideas más. La primera idea es, bueno, comencé diciendo que el libro es una herramienta y de eso se trata. Es decir, el libro genera preguntas, ejemplos, los invita a pensar primero cómo podemos mapear al Estado, ¿no? Como un Estado que se encuentra capturado, podemos mapearlo, podemos analizarlo, quiénes son sus actores, ¿no? Entonces eso es lo relevante. Segundo, ¿qué otra cosa o qué otra herramienta nos da el libro? Nos permite mapear a los poderes fácticos, ¿no? ¿Quiénes son esos poderes fácticos? ¿Qué recursos políticos tienen? ¿Cómo los utilizan para mapear, para capturar directamente al Estado? Entonces ese también es muy relevante. El tercero, analiza justamente si estamos frente a un poder fáctico, una red de poderes fácticos, o si estamos en realidad frente a una red de macrocriminalidad. Entonces nos permite identificar qué tipo de poder fáctico tenemos enfrente y en su caso qué tipo de redes de macrocriminalidad tenemos enfrente. Y a partir de eso, y este es el cuarto punto, nos invita o nos genera dudas, preguntas de cómo podemos construir coaliciones sociales para arrancar estrategias de descaptura. Y esto es muy relevante porque obviamente yo no invitaría a nadie a intentar descapturar al Estado ni desde una ONG o desde una sola oficina gubernamental, sino una coalición social política amplia, porque pues obviamente esto puede ser profundamente peligroso. Entonces, como parte del análisis diagnóstico, también tenemos que crear esas coaliciones sociales y políticas amplias para poder entrar a ejercer una estrategia de desmantelamiento de redes y de descaptura del Estado. Y finalmente, el último punto relevante que el libro nos permite pensar como herramienta es eso: cómo vamos a desmantelar una red de macrocriminalidad, cómo vamos a descapturar al Estado. Yo siempre digo, oye, el que lo descapture, un buen descapturador será, ¿no? Un poco de eso se trata. No nada más de mirar a esas redes de macrocriminalidad y esos procesos de captura, sino cómo vamos a reconstruir al menos un poquito de Estado democrático y social de derecho. Finalmente eso es lo que todos andamos persiguiendo. Ahora sí cierro con un par de comentarios más a las preguntas que me hicieron, ¿no? Fabricio comentaba, bueno, es buenísimo, Fabricio, qué bueno que estás en la mesa y que podamos charlar sobre Italia, porque de hecho nosotros teníamos pensado un evento para marzo del 2020 en donde invitábamos a gente de varios países y sobre todo invitábamos a gente que tiene mapeadas redes de macrocriminalidad en las distintas regiones de México, para poder mirar si lo que nosotros analizamos, los patrones de nuestra red eran semejantes a los patrones de la red, por ejemplo, del otro lado, de Durango, Sinaloa, y con respecto a los de Michoacán y respecto a los de Guerrero. Entonces esa era la idea en general. Y luego también invitamos a varios colegas colombianos y de Italia invitamos a Diego Gambetta, porque lo que nosotros queríamos explotar con Diego era la experiencia que justamente en Italia se había hecho para desmantelar a esas mafias en aquel país. Pero bueno, reitero la fecha, marzo del 2020, se podrán imaginar que pues, no pudimos hacer el evento como
Y además lo reprogramamos para octubre y luego lo reprogramamos para creo que febrero y luego ya les dije del 2021, les dije, no, ¿saben qué? No sabemos cuándo lo vamos a poder hacer. Mejor luego les volvemos a hablar, pero por lo menos en ese inter pudimos empezar a trabajar también la red de macrocriminalidad de Veracruz. Entonces, sí, muy bienvenidas todas las experiencias, no nada más de Italia, ¿no? Sino de algunos otros países que han enfrentado este tipo de redes. Perú es un buen ejemplo para analizar y también Colombia, sin duda, es un buen ejemplo para analizar. Y en ese marco, la pregunta sobre los procesos de justicia transicional, no me voy a meter demasiado por el tiempo, pero lamentable en México han sido escasos y poco exitosos, entonces yo no diría que por ahí, pero en el último capítulo, o sea, la respuesta sí va por ahí. O sea, la respuesta para cómo vamos a construir, a desmantelar estas redes y a construir Estado democrático y social de derecho, me parece que va por dos patas, la respuesta que nosotros damos. Construcción de paz por un lado y justicia transicional por el otro lado. Y como Tom ya comentaba, eso lo tenemos que hacer desde los elementos locales y a veces hasta desde los municipales, ¿no? Porque podemos identificar incluso cuáles son los 50 municipios que tienen el 42% de los homicidios del país. Bueno, desde ahí tenemos que empezar a pensar cómo vamos a construir paz en esa lógica municipal. Entonces, vaya, lo que quiero decir es la experiencia de México no ha sido la mejor, pero esa es la ruta. O sea, la ruta es construcción de paz, la ruta me parece es justicia transicional, articulado por supuesto con la justicia ordinaria, porque el gran problema que nosotros tenemos en este momento con la justicia ordinaria es que en la medida que las estructuras políticas siguen siendo parte de esas redes de macrocriminalidad, a veces ya ni siquiera esta justicia ordinaria es omisa por problemas de capacidades. A veces directamente es parte del problema. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a reconstruir justamente nuestro sistema de fiscalías, nuestro sistema de policías, ¿no? Y eso lo vamos a hacer únicamente si tenemos algunos órganos política y técnicamente capaces para hacerlo, y ahí la justicia transicional nos da muchas luces. La experiencia de Perú, me parece, para México podría ser muy atractiva. Bueno, voy a parar por ahí porque ya llevo como los 20 minutos y para escuchar al resto de las y los colegas que amablemente se dieron un ratito en la tarde para venir. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y por la lectura. Muchísimas gracias, Daniel. Muy interesante, sin duda. A mí también definitivamente la metodología me parece interesante. Yo hago análisis de redes sociales digitales, entonces cuando veo redes me gusta mucho verlas. Entonces, bueno, habrá oportunidad de preguntar, pero más bien aquí es el espacio de preguntas de las personas que están conectadas. Y empezamos con uno de casa, el doctor Gerardo Covarrubias, de aquí del Departamento de Investigación. Adelante, Gerardo. Muchas gracias. Muchas felicidades, Daniel. Me parece bien sugerente esta herramienta, como tú la llamas. Y en esta herramienta, que es este texto vinculado a la fundación, me surge una duda respecto a este mapeo que hiciste allá en Coahuila sobre los nodos. Y la pregunta es, ¿encontraste nodos de resistencia, esto que tú le llamas coalición? Y si puedes abundar un poco, porque yo creo que también eso sería una muy buena herramienta, ¿no? Si pudiéramos unir estos esfuerzos de resistencias, como tú decías, ¿no? Algunos presidentes, algunos ejercicios, y formar esa coalición de manera mucho más estratégica, pero también consciente. Daniel, ¿quieres responder o le cedo la palabra a Sandra para que se junte otra pregunta? ¿Cómo te gustaría proceder? Justo te iba a preguntar, Nacho, pero mira, si quieres voy directo, porque además, gracias por la pregunta, Gerardo, es muy directa, muy específica. Sí, afortunadamente sí, de hecho en el libro nosotros analizamos por un lado la red la red de macrocriminalidad, pero también analizamos la red de resistencia por parte de, sobre todo, de organizaciones de derechos humanos. Aprovecho para decir que obviamente el tipo de red que se construye pues depende de lo que uno ande buscando. Entonces nosotros andábamos buscando 3 características específicas de la red. Violaciones graves a derechos humanos, en particular desaparición, ¿no? Entonces pues obviamente y nuestro corpus estaba relacionado con esas violaciones graves a derechos humanos, el corpus que analizamos para después hacer la red. La segunda es, pues, directamente la red criminal, ¿no? Documentos o corpus que nos hablaran de la red criminal y finalmente corrupción, porque es la otra cosa que para nosotros es muy importante para entender una red de macrocriminalidad. Entonces también recuperamos documentos o hicimos un corpus que nos hablara de corrupción.
Y en la medida que en nuestra red pues, había un elemento importante sobre violaciones graves a derechos humanos, encontramos justamente una red de resistencia, primero por ONGs, que es el Fray Juan de Larios, o encabezada por el Fray Juan de Larios, una organización que es parte de, bueno, de la iglesia de Saltillo, que arranca desde mucho antes, no me acuerdo ahora, pero creo que es en el 2002 que nace el Fray Juan de Larios, pero que en el 2009, a partir de las decenas de casos de personas desaparecidas que le empiezan a llegar, bueno, se vuelca directamente a analizar los casos de desaparición. Y en ese marco también es que se empiezan a construir, por cierto que aquí es el semillero, aquí empiezan apenas, ¿no? Son los primeros casos de organización de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Entonces, primero nace con el FUNDEC, que es las Fuerzas Unidas, me parece, de personas desaparecidas de Coahuila, y luego ahí se crea el FUNDEC, ¿no? Que ya es una asociación para todo México. Entonces, ahí arranca. Incluso esta fue una de las decisiones por las cuales nosotros tomamos Coahuila, porque gracias al trabajo que ellas, y digo ellas porque en su mayoría son mujeres, ya venían haciendo, pues nosotros pudimos ¿no? acceder a sus bases de datos, a sus fichas, a sus procesos de investigación, ¿no? Y a esas junto con, por ejemplo, los testimonios que ya estaban en los juicios de Texas, también los testimonios que ya estaban en el juicio que se abrió en Madrid contra Humberto Moreira, en fin, que fueron los documentos que nosotros fuimos mapeando. Entonces, si lo analizamos, sí hay, además te diría que es paradójico, porque te diría que es exitoso y al mismo tiempo no. Es exitoso porque lograron hacer un proceso muy importante de cambios institucionales, pero esos cambios institucionales no han tenido el impacto que ellas esperarían en lo más importante. ¿Dónde están y quiénes fueron? ¿No? Es decir, no han logrado verdad y no han logrado justicia. Como comentaba David, estuvimos ahí incluso la semana pasada, y ellas mismas reconocen eso, reconocen que han tenido mucho impacto en diseños institucionales, en presupuesto, ¿no? En búsqueda, pero no han logrado generar verdad ni justicia. Entonces eso sigue un poco atorado. Y en ese sentido, lo que nosotros analizamos en el libro es, pues, cuáles son los recursos políticos que tiene la red de macrocriminalidad, cuáles son los recursos políticos que tiene esta coalición sociopolítica local que se está resistiendo y cómo a partir de eso, pues, tenemos esa brecha, digamos, entre estos dos actores que se encuentran en conflicto. Gracias de nuevo por la pregunta, Gerardo. Gracias. Ahora le cedemos la palabra a Sandra Weiss. Sí. Adelante, por favor. Hola, ¿me están escuchando? A ver si pongo también la cámara. A ver. ¿Me están escuchando? Muy bien. Ya, ok, listo. Daniel, yo tengo una pregunta. Yo soy periodista, así que no soy académica, pero yo he seguido mucho el trabajo de la CICIG en Guatemala, que ha sido un esfuerzo patrocinado por la ONU para desmantelar este tipo de redes. Y me gustaría saber si usted ha analizado como ese modelo y cuáles, digamos, son sus conclusiones porque han fallado. Y ahí la segunda pregunta, en México sí también hubo un esfuerzo de crear una coalición a raíz de los 42 de Guerrero, pues se creó todo el sistema anticorrupción con participación de la sociedad civil. Se quiso crear una fiscalía autónoma, independiente, y al final pues quedó en lo que todos sabemos, que es una fiscalía más politizada que nunca. ¿Usted analizó por qué fallan? ¿Por qué también fallan esas coaliciones? ¿Por qué no logran y qué les faltaría? Sí, buenísima la pregunta. Entonces, vamos a empezar por aquello del por qué fallan y podemos con esto tirar algunas ideas del mapeo y análisis del Estado. Lo que nosotros les proponemos para entender al Estado es que en realidad lo pensemos como un Estado fragmentado, es decir, el Estado está conformado por distintas organizaciones, personas, instituciones, incluso por distintos procesos. Y en esa medida, dentro del Estado, nosotros podemos encontrar relaciones de cooperación, de indiferencia, pero también de conflicto. Hay que tener cuidado porque las relaciones de cooperación no necesariamente son buenas relaciones, es decir, podemos tener 4 organismos que están cooperando para delinquir, ¿no? Para ser parte de la red de macrocriminalidad, como muchas veces sucede. Entonces, que sean relaciones de cooperación no en automático es una buena idea. Pero sí es importante hacer ese mapeo del Estado con esa diversificación, porque en consecuencia lo que podemos encontrar son, pues como nos pasó ahora, evidentemente integrantes de la red de macrocriminalidad, como los que nosotros acabamos de señalar, que en nuestro caso, bueno, pues estaban los gobernadores, pero también estaban varios jefes de policía, también estaba el fiscal, también estaban la Prodemi, que en el caso de, bueno, una cosa que no mencioné cuando enseñé la red, es que el primer punto muy importante de la red es que es una red cerrada, ¿no? Es decir, el hecho de que todos los nodos estén
relacionados, que sea un solo componente, eso ya nos dice mucho. Una segunda cosa muy importante de la red de Coahuila es que es una red que en el 95% de las interacciones de los nodos son de cooperación, es decir, es una red muy cerrada y muy cooperante. Y en esta lógica de que sea una red cerrada de cooperantes, que nosotros empezamos a entender cosas como, por ejemplo, pues que en este momento Coahuila, lo mismo que Hidalgo y el Estado de México, son de las pocas entidades federativas en donde el PRI sigue gobernando. No ha habido cambio de gobierno en 90 años, por eso es una red muy cerrada, políticamente hablando. Y la PRODEMI se vuelve en un órgano muy importante porque es el órgano que ayuda. Coahuila es una entidad federativa minera. Entonces, la PRODEMI es el órgano que ayudaba a dar concesiones mineras y apoyar justamente el desarrollo minero en ese lugar. Es decir, el gobierno controlaba a su propia élite económica, que primero tenía un crecimiento vertical, es decir, directamente en la zona minera, pero en la medida que más o menos lograba construir gente medianamente rica, pues luego tenían entonces un crecimiento horizontal, es decir, esos mismos concesionarios mineros después compraban los Oxxos, las gasolinerías, las plazas, ¿no? Todos el resto de los comercios locales o de los negocios locales. Entonces, y en la medida que tienes a la minería, lo que tienes también es un fuerte proceso de corporativización del sindicato minero. Entonces, ahí también tienes una pata muy importante con una lógica corporativa. Y finalmente, en Coahuila, la otra cosa que encontramos es una red clientelar conformada por 500 personas a quienes llaman las fortalezas, que son las que se encargan de la distribución de los programas sociales. Entonces, vaya, lo que quiero decir es un régimen político muy cerrado y muy aceitado, que por eso puede tener ese componente también muy cerrado con un alto proceso de cooperación. Ahí, en consecuencia, encontrar entes estatales a favor del desmantelamiento del Estado, pues se torna muy complicado, ¿no? En estadios como esos, nosotros necesitamos empezar a buscar actores políticos externos. Y ahí la importancia de los organismos internacionales, como sucedió en el CICIG en el caso de Guatemala, y que de hecho es la propuesta que nosotros tenemos para México. La propuesta que nosotros tenemos para México es: necesitamos un órgano externo, y en este caso además un órgano internacional que nos permita generar autonomía de nuestra clase política, porque nuestra clase política se encuentra muy capturada, lamentablemente, por distintas redes de macrocriminalidad. Entonces, nosotros necesitaríamos justamente un mecanismo internacional contra la impunidad. Lo que nosotros proponemos es pensar un mecanismo internacional contra la impunidad junto con una Comisión Nacional de la Verdad, que trabajará regionalmente, pero que en principio tenga características nacionales. En México, como decías, ya tuvimos una experiencia de esas, que justamente es el GIEI. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con el GIEI? Bueno, a ver, primero, a mí me parece que la experiencia del GIEI es una experiencia exitosa, ¿eh? Eso debo decirlo de inicio. Y ahora, claro, el problema es que en el marco del 2014 de la negociación del GIEI, que con la profunda crisis que tenía en ese momento el gobierno de Enrique Peña Nieto, no solamente por los 43 estudiantes asesinados de Ayotzinapa, sino también por el escándalo de la Casa Blanca, entonces tuvo la fuerza política suficiente con las movilizaciones que hubo en septiembre, octubre, noviembre, diciembre para generar un órgano como el GIEI, pero limitada a dos cosas. Uno, no fue un órgano para analizar las violaciones graves de derechos humanos en general, sino solo un caso, el caso de los 43, que esa es una de las principales diferencias con la CICIG. Y dos, también a diferencia de la CICIG, el GIEI no podía ejercer acción penal, solo era un órgano que acompañaba e investigaba, pero no podía ejercer acción penal, como sí podía ejercer acción penal la CICIG. Entonces me parece que pero pese a eso, si uno se pregunta, gracias a que la verdad histórica no fue de verdad eso, ¿no? Una verdad histórica, pues al GIEI, ¿no? Porque de inmediato salió a decir, a ver, eso que está diciendo la Fiscalía no es cierto, así no pasó, ¿no? Y a explicar qué es lo que sí había sucedido y cómo estaban las conexiones y demás. Entonces, ahí tienes el punto más importante de este tipo de órganos, que tienen primero capacidad técnica, pero que tienen sobre todo autonomía y capacidad política, que eso es lo que nosotros, autonomía y capacidad política, que eso es lo que nos está haciendo un poco de falta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace que este tipo de órganos funcione? Mira, Claudia Paz y Paz lo dice con mucha claridad, que es, bueno, era la fiscal de Guatemala y obviamente en la época de que sí funcionaba y que creo que lograron las mejores investigaciones y consignaciones. Si dentro de la estructura y fragmentación estatal no tienes figuras políticas nacionales relevantes que empujen la verdad y que empujen la justicia, ese proceso no va a andar. Ese proceso por sí solo no va a marchar.
Y entonces, pues obviamente tendremos algunas figuras nacionales relevantes que sean partes de las redes, otras que sean indiferentes y otras que estén a favor. Lo que nosotros tendríamos que empujar es alguna que efectivamente esté a favor, ¿no? Si no, prácticamente será, pues será básicamente imposible. Y creo que eso es lo que a nosotros nos ha faltado, ¿no? Lo que uno esperaría cuando tienes estos procesos de alternancia a la democracia, bueno, esperarías básicamente dos cosas. Cuando uno tiene alternancia a la democracia y cuando gana además, bueno, justo cuando gana la oposición, lo que nosotros esperamos es que esa oposición investigue al gobierno anterior. Lamentablemente eso no sucedió. En el 2000 se mantuvo el pacto de impunidad, que es parte del régimen de partido hegemónico. En el 2006 se mantuvo el pacto de impunidad. En el 2012 se mantuvo el pacto de impunidad. Y uno puede entender por qué se mantiene el pacto de impunidad en esos momentos. Pero el 2018 parecía una coyuntura mucho más propicia para romper ese pacto de impunidad. Bueno, gana el primer candidato de izquierda, además con un fuerte discurso anticorrupción, ¿no? Y además con lo que parecía también de forma discursiva una fuerte confrontación con el resto de la clase política. Ellos mismos echan a andar toda una idea de justicia transicional, nombran incluso a una persona, la secretaria de Hacienda, de Gobernación también se sube al discurso de la justicia transicional. Y en ese proceso, que fue entre julio y diciembre del 2018, nos dicen que siempre no, ¿no? Entonces ahí, bueno, parte del problema que nosotros tenemos, que no tienes esas figuras políticas nacionales relevantes que lo empujen. Otro buen ejemplo para mirar esa diferencia sería, justo como tú mencionabas, la CICIG de Guatemala por un lado y la MASI en Honduras por el otro lado, donde primero en un marco de coyuntura el gobierno hondureño se ve obligado a crear un organismo internacional contra la impunidad, que en este caso es la MASI, pero que no tiene ninguna intención de dejarlo trabajar. Y entonces es cuestión de un par de años para neutralizar, ¿no? Por completo, y ahora la MASI pues directamente no existe, se va del país, ¿no? Porque nunca le dejaron hacer su trabajo. Entonces, el órgano por sí mismo no va a funcionar. Eso sí, vaya, lo que quiero decir es eso. La instalación de un mecanismo internacional contra la impunidad por sí misma no va a funcionar si no generamos esa coalición político-social local que empuje y acompañe esos procesos. De lo contrario, se torna muy complicado que por sí solo ande, ¿no? Bueno, pararía por ahí. Gracias por la pregunta, Sandra. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más, alguna intervención de mi grupo favorito de RI? Hace mucho que no los veía. ¿Alguien que se anime? O no sé, tú, Otón, Fabricio, ¿alguien? ¿Alguna otra pregunta o alguna intervención? Otón, adelante. Daniel, pues ya que tienes el pulso de la Ciudad de México muy presente, me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la Comisión de la Verdad. ¿Y qué habría que hacer en torno a esto? En mi opinión, creo que hay que apoyarla en lo esencial, pero bueno, ha levantado discusión este asunto. Sí, buenísimo. Mira, yo creo que nosotros estamos haciendo algunas cosas como gobierno, estamos haciendo algunas cosas que van en el sentido correcto. Una de ellas, por ejemplo, es fortalecer los mecanismos de búsqueda, ¿no? El Sistema Nacional y las comisiones de búsqueda me parecen una buena idea. Apostarle también al reconocimiento forense, ¿no? Y en ese sentido el mecanismo extraordinario forense me parece que también está apostando por el camino correcto. Tratar de fortalecer las EAPS me parece que es algo que nos está quedando por ahí hueco, pero también me parece que es el camino que nosotros tendríamos que andar. El gran lío es que la búsqueda por sí sola, ¿no? El reconocimiento forense, la reparación integral de las víctimas no construye paz, ¿no? Ese es el gran problema. No necesariamente dota de verdad, dota de reparación, pero no necesariamente de verdad, pero el punto central es no construye paz. Entonces, paralelamente a este tipo de elementos, nosotros tendríamos que pensar cómo vamos a construir paz. Y ahí es que se nos abren algunas otras herramientas. Cuando pensamos en construcción de paz directamente tendríamos que pensar en cómo vamos a desmovilizar, cómo vamos a desarmar y cómo vamos a reinsertar socialmente, sobre todo a la base criminal, porque te podrás imaginar que yo no me siento cómodo con una idea de justicia que implique pasar de 214,000 hombres y mujeres jóvenes pobres tras las rejas a 500,000, ¿no? Eso no puede ser nuestra idea de justicia en la construcción de paz. Tendríamos que pensar en esa base criminal y en particular en cómo la vamos a desmovilizar, a desmantelar y a reinsertar socialmente. Tendríamos que cambiar también los lazos económicos locales, ¿no? Y tendríamos que cambiar también los, lazos sociales a nivel local.
Y ahí es que se nos abre, por un lado, la construcción de paz y por otro lado, la justicia transicional. Y una de las herramientas principales de la justicia transicional, sin duda, son las comisiones de la verdad. Entonces, por ahí también te podría decir, como tú lo dices muy bien, es la ruta atinada, ¿no? Por ahí tendríamos que transitar con comisiones de la verdad como la que acaba de nacer. Por cierto que Sandra lo dijo, yo no hice ningún comentario sobre eso, pero incluso la Fiscalía Especializada y Participativa que nosotros tenemos de Ayotzinapa y el trabajo que está haciendo Mar es bien interesante. Yo creo que también por ahí podemos tener elementos que nos pueden servir sobre cómo se tendría que investigar hoy, no de forma aislada, caso por caso, sino cómo se tiene que investigar un fenómeno criminal para desmantelar ese fenómeno criminal. Esa es la fiscalía del siglo XXI que tendremos que construir, no es la que actualmente existe lamentablemente, pero es la que tenemos que construir. La que tenemos actualmente investiga caso por caso de forma aislada. Ahí lo que está haciendo la Fiscalía de Ayotzinapa en estos procesos de investigación y sobre todo de vinculación y de cómo dar marcos de oportunidad y construir testigos colaborativos y demás, están haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces, me gusta que haya una comisión de la verdad, pero hay muchas cosas que no me gustan de esa comisión de la verdad tal como está diseñada. Entonces, primera cosa que no me gusta, el periodo que le pusieron, ¿no? El periodo que le pusieron es de 1965 a 1990 y ese es un problema. Ya nos los había dicho el presidente en varias ocasiones, olvido no, pero perdón sí. Y lo que de alguna manera el presidente decidió es vamos a mantener la idea del perdón y no nos vamos a meter a investigar, ni menos aún a sancionar a todo lo que sucedió en las últimas 3 décadas, ¿no? Y la fecha de la Comisión de la Verdad te lo deja muy claro, sobre todo considerando que pues, si uno dijera, bueno, pues ya no tenemos problemas de violencia ni de desaparición, entonces no tiene caso ir más allá, pero eso es totalmente falso. Evidentemente los problemas de violencia y de desaparición se mantienen al día, entonces no había ninguna razón clara más que la razón política de quedarse en 1990 en lugar de haber ido hasta el 2018 por lo menos, ¿no? Incluso hasta el 2020 pudo haberlo hecho y no tendría ningún problema. Segunda cosa que no me gustó de esa comisión de la verdad y que puede establecer alguna limitación es una comisión gubernamental. Que se nota en quienes tienen derecho al voto. Son 7 los votos que se pueden ejercer. De los 7 son directamente 6 votos de personas que se encuentran en el gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobernación, bueno, la comisionada de búsqueda, ¿no? Pero son 7, de los 7 votos, 6 son miembros gubernamentales. Se nombra, es cierto, un comité ciudadano que acaban de elegir y, por cierto, el comité ciudadano quedó muy bien, ¿no? A mí me gusta mucho cómo quedó el comité ciudadano, pero solamente tiene un voto el Comité Ciudadano. Entonces nos va a pasar como en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que en donde también tenemos un Comité Ciudadano, pues nomás tiene un voto y se la pasan mayoriteando al Comité Ciudadano de forma sistemática en todos los sistemas anticorrupción locales y en el nacional. Entonces a eso tampoco me gustó. Y la tercera cosa que no me terminó de gustar es, bueno, y ahí además en el nombramiento también se supone que son personas que se tendrían que dedicar a esto de tiempo completo. Y yo creo que además por quienes quedaron lo van a hacer, pero es un cargo honorífico, entonces eso también es una locura, ¿no? Que no le pusieron salario, por ejemplo, a los participantes de ese comité ciudadano. Y la tercera cosa que no me gustó es que lo hicieran a partir de un decreto presidencial en vez de una ley, que supondría una discusión nacional mucho más importante y en ese sentido que tuviera una trascendencia. Si no logramos construir junto con esa comisión una discusión social, no va a tener el efecto de creación de la memoria, que para eso es que deben de funcionar este tipo de órganos. Entonces, es parte del problema, y peor aún, en vez de ponerle objetivos y que bueno, que la comisión se termine cuando los objetivos se cumplan, lo que le pusieron fue una fecha límite, y la fecha límite fue septiembre ya no me acuerdo si fue, sí, septiembre del 2024, me parece. Entonces, septiembre del 2024 es la peor fecha que le pudieron haber puesto porque va a terminar después de las elecciones. Entonces, una de dos, o como es un órgano quedó como un órgano duramente gubernamental, lo peor que nos podría suceder es que lo empiecen a utilizar dentro de la lógica electoral. Eso podría ser una muy mala idea. Y lo otro que nos puede suceder es que hagan un buen trabajo, yo espero que así sea, sobre todo lo espero por el Comité Ciudadano que ahí quedó, pero que pues presenten su trabajo final en septiembre del 2024, justamente cuando después de la elección, pues ya nadie pele esa comisión, mano, ¿no? Porque ya en realidad vamos a estar en el gobierno entrante y entonces no va a tener la pedagogía política y social que se supone que este tipo de prácticas debiera de tener. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Me parece que va por el camino correcto, pero fue muy mal diseñada, fue una mala idea cómo lo diseñaron. Pudimos haber hecho algo
mucho mejor, con más punch y con más efectividad. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más gusta participar? Pues Un parece... auspicio nada Ah, más. adelante. Solo para, digamos, ir acabando y agradecer a Daniel, David, toda la organización, Otón, Nacho, por el evento. Aquí en la Ibero creo que no se ha dado tanto todavía esta discusión, pero hay proyectos incipientes tanto dentro como fuera de la Ibero. Bueno, por parte de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el doctor Raimundo Sandoval y algunos proyectos aquí adentro también, ¿no? Con Lulu Control, el mismo TON, etcétera, que pueden ir en la dirección de construir algo en términos ya no solo académicos, sino de participación y esa coalición social o coalición antimafia o red de conocimiento, pero de incidencia también, ¿no? Entonces creo que podemos estar trabajando en el tema acá desde lo local, pero bueno, insertado en todo lo que vimos. Y bueno, nomás auspiciar eso y mandar un abrazo. Nacho, no te escuchamos. No, perdón, es que se trabó, se desapareció el cursor. Como trabajo con dos pantallas, David, de pronto se perdió, ya no lo podía encontrar. Pues, bueno, hay una pregunta por el chat, ya iba a cerrar, pero Dior Q le pregunta a Daniel, ¿qué opina de la macrocriminalidad de Enrique Peña Nieto? Así está planteada la pregunta. ¿Qué opinas, Daniel, de la macrocriminalidad de Enrique Peña Nieto? No, bueno, pues es que justo ese es el punto, que yo esperaría que cualquier red de macrocriminalidad, la de Enrique Peña Nieto, pero de ahí para atrás cualquier otra, ¿no? Pues lo que nosotros tendríamos que pensar es cómo la vamos a desmantelar, eso es lo que nosotros tendríamos que estar trabajando. Y lamentablemente no lo estamos haciendo, ¿no? Se mantienen todavía dos fragmentos de la herencia del viejo régimen, una de ellas es este pacto de impunidad que nosotros esperábamos que se iba a romper, y el otro es pues, el uso político de la justicia y el férreo control que suele tener, bueno, primero el presidente sobre la Fiscalía Nacional, pero también los gobernadores sobre las fiscalías locales. Entonces, por eso, en realidad ni siquiera es que esté pensando en algo muy revolucionario. O sea, estoy pensando en una lógica liberal del siglo XIX, bien básica, que es, tenemos que construir un poco de Estado de Derecho, ¿no? Tenemos que construir un poco de Estado de Derecho. Pero incluso eso pareciera que hoy en México pues se torna muy complicado. Oye, David, quería comentar algo y a lo mejor estaría buenísimo que hiciera también ahí las palabras de cierre. Sí, por supuesto, le iba a ceder la palabra, pero como que ya no supe si iba a intervenir o no. Adelante, David, por favor. Ya, sí, si son las palabras finales, me gustaría decir algo muy rápido. ¿Es el momento? Por supuesto, adelante. Sí, ya estamos cerrando. No, nada más. A mí me gustó mucho que tanto Fabricio como Ton mencionaron que hay que juntar las fuerzas opositoras, ¿no? Por decirlo así. O sea, yo quiero saber más de esa red, de las redes ahí en Italia y Otón también mencionó que, y Daniel también, o sea, como individuos no podemos hacer nada, son fuerzas fuertes, ¿no? Y bien establecidas, arraigadas, organizadas justo en redes que funcionan, que son cerrados o más abiertas, etcétera. Entonces, el trabajo de desmantelamiento o al menos del debilitamiento, para ser un poco más modesto, es muy difícil. Pero entonces me gustó mucho eso porque con nuestros recursos modestísimos que tenemos la fundación, eso es nuestra idea. O sea, nuestros objetivos son básicamente dos: producir conocimiento crítico como y organizar la sociedad civil para que se conecte entre sí y con otros actores como ustedes. Y por eso es un descubrimiento muy grato conocer a ustedes y ver que en ustedes tenemos también académicos que piensan para más allá de su campus universitario, que piensan sociedad, ¿no?
porque yo pienso lo que está enfrentando la sociedad mexicana como toda es sumamente grave. O sea, eso que generaciones futuras todas se acostumbran a un nivel totalmente absurdo de violencia y formas absurdas y nada democráticas de lidiar con eso, ¿no? Eso tiene consecuencias, pues, generacionales que, pues, que a mi ver amenazan toda la sociedad mexicana. Entonces, muy grato en eso y cuenten pues, con nuestro apoyo en eso. Yo espero que eso haya sido como un principio también de una cooperación. Me gustaría mucho que fuera así. Y eso, ¿no? Porque ya, y en eso sí, eso es el último pensamiento. Y yo lo tengo muy claro, lo tengo en mi equipo activistas que también ahí trabajan mucho tiempo en desaparición forzada y están sumamente desapontados, decepcionados y desilusionados con los órganos estatales que tenemos en los estados, ¿no? Pero yo dejaría, aún así, no deberíamos de dejar de buscar el diálogo, al menos el propio buscarlos ya les indica que hay fuerzas en la sociedad para los cuales las cosas no les son indiferentes, ¿no? Aunque sabemos que si son fiscales que ya llevan la cuarta o la quinta administración, probablemente su potencial de realmente involucrarse en el desmantelamiento de la red es limitado. Ya, lo sabemos, pero no dejarlo en paz en ese sentido. O sea, para crear la paz, no dejarlo en paz, ¿no? Un poco en ese sentido quería también hacer esta apelación pues, para seguir intentando hablar con el Estado, porque si el Estado es parte de la red activa, también es verdad que sin el Estado no será posible desmantelar las redes, ¿no? Entonces, no nos queda otra, creo yo. Eran esas dos cosas que quería decir y terminar otra vez agradeciendo muchísimo la invitación y que han abierto este espacio para una discusión, un diálogo que me parece sumamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues de esta manera llegamos al final de esta presentación editorial. A nombre de la Universidad Iberoamericana León, deseo agradecer la presencia de David, la presencia de Daniel Vázquez y la colaboración de Fabricio y de Otón y de todos ustedes que se tomaron el tiempo para escuchar todo lo que se comentó aquí en esta tarde. Definitivamente ya hablaron mucho del tema, pero a nuestros alumnos que están presentes del grupo de RI, les recomiendo que se aproximen al libro, de verdad vale mucho la pena, está muy, muy interesante y sin duda, con los nuevos productos que van a salir, el de Veracruz, que incluso, por supuesto, ojalá algún día se pudiera hacer uno de Guanajuato, creo que se puede ir comprendiendo más el panorama de lo que está ocurriendo. Que tengan una excelente tarde, muchísimo gusto y aquí seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.